le lleva de nuevo a Milán. Después de más de 20 años le piden que vuelva para terminar La Virgen de las Rocas y supervisar la realización de una copia. ¿Cuál es el original y cuál es la copia? La versión del Louvre es la primera y se ajusta más al último estilo florentino de Leonardo. Probablemente el cuadro que termina colgado en Milán es la copia. Se pintó alrededor del año 1508 y está expuesto en la National Gallery de Londres. A pesar de su reputación como pintor, a medida que Leonardo envejece, su verdadero legado son sus cuadernos, toda una vida de exploración científica y artística, capturada en miles de hojas de frágil papel. Entre esas páginas se encuentra esta imagen, que se cree que es un autorretrato de un Leonardo ya anciano. Leonardo ha superado ampliamente los 60 años y está cansado. Ha experimentado un cambio tremendo. Por eso, cuando el rey de Francia, gran admirador y coleccionista de la obra de Leonardo, le invita a él y a sus 2 ayudantes a viajar a su corte, Leonardo no deja pasar la oportunidad. El rey está encantado de tener a una mente tan brillante bajo su techo. Era frecuente que el rey llamara a su puerta a cualquier hora del día o de la noche para preguntarle algo, y Leonardo estaba encantado porque de hecho aquel era el sueño de su vida. Lo triste es que para entonces Leonardo era ya demasiado viejo como para crear algo. Poco después de llegar a Francia, Leonardo sufre un ataque de apoplejía que le paraliza el brazo derecho y le deja la mano izquierda temblorosa. Sin embargo, gracias a la generosidad del rey, Leonardo tiene pocas obligaciones. Salai, el aprendiz que le acompaña desde los 10 años, y Melzi, un estudiante más joven y leal acompañante, permanecen a su lado hasta el final. Pocos días después de cumplir 67 años, Leonardo llama a un notario para hacer testamento. Y según la leyenda, aunque nunca había sido especialmente religioso, Leonardo vuelve sus ojos hacia Dios. Es imposible saber si abrió su corazón a la religión en su lecho de muerte. No sabemos si es cierto que se interesó súbitamente por el catolicismo y que, como se dice, confesó sus pecados. Se ha dicho que Leonardo murió en brazos del rey Francisco I. Sea eso cierto o no, está claro que los franceses le adoraban. Igual que un día bien empleado procura un sueño feliz, una vida bien empleada procura una muerte feliz. En su testamento, Leonardo planea su propio funeral, algo que no es necesariamente atípico. Lo curioso es que Leonardo ordenó la celebración de muchas misas en su honor, 3 misas grandes y 30 misas pequeñas en 4 iglesias distintas, y dejó dicho que fueran el diácono y el subdiácono quienes llevaran su cuerpo a la tumba. Tras la muerte de Leonardo, las pinturas y cuadernos que obraban en su poder, incluida la Mona Lisa, pasaron a manos de sus ayudantes. Con el transcurso de los siglos acabarían engrosando distintas colecciones de arte de todo el mundo. No es imposible que en alguna parte haya bocetos, dibujos o incluso pinturas originales de Leonardo. Es muy probable que pueda existir algún oculto tesoro en algún lugar. Casi 500 años después de su muerte, Bill Gates compró por más de $30 millones uno de los 20 cuadernos de Leonardo que se conservan, el Códice Lester. Desde entonces ha sido expuesto públicamente en muchas ciudades del mundo. En 2006, un nuevo estudio sobre los cuadernos y dibujos de Leonardo arrojó nuevas y sorprendentes pistas forenses sobre el maestro del Renacimiento. Parece ser que Leonardo dejó huellas dactilares tanto completas como parciales en la pintura y la tinta de varias de sus obras. El análisis de esas huellas podría algún día proporcionarnos más detalles sobre la identidad étnica de la madre de Leonardo y sobre el propio Leonardo. ¿Por qué Leonardo y su obra continúan fascinándonos? Desde el Código da Vinci a su escritura inversa, pasando por sus disecciones y sus pinturas misteriosas, Leonardo se nos aparece como un mago negro del Renacimiento. Pero eso está muy lejos de ser verdad. Fue un hombre de un talento excepcional que vivió en una época extraordinaria. Si examinamos la vida de Leonardo, llegaremos a la conclusión de que fue más un científico que un pintor. Pasó más tiempo interesado en la anatomía, la botánica, la óptica y los estudios naturales que pintando cuadros con el pincel en la mano. Fue un hombre tan excepcional que hizo de todo, y todo lo hizo muy bien. Leonardo fue un hombre de su tiempo. Un hombre cuyo genio y ambición le catapultaron de la oscuridad a las cortes reales.
Un hombre que jamás permitió que la adversidad hundiera su intelecto. Un hombre para la eternidad que ilumina nuestra imaginación incluso hoy. Leonardo da Vinci. No ha existido nadie como él. Fue el hombre más destacado de su tiempo. Una brillante estrella del Renacimiento italiano, cuyas pinturas, inventos, descubrimientos científicos y proyectos de ingeniería aún siguen asombrándonos. Sabemos muy poco de él. Siempre le persiguió la controversia, entonces y ahora. Es un hombre sobre el que cualquiera puede inventarse una buena historia. Ahora se ha convertido en el protagonista de un bestseller internacional, donde se le presenta como el guardián del secreto más controvertido de la historia. ¿Dónde termina la verdad sobre él y comienza la ficción? Seguidamente, la vida de Leonardo da Vinci en biografía. Biografía. Leonardo da Vinci. Jesús, María Magdalena, la Iglesia, sociedades secretas, el Santo Grial y Leonardo da Vinci. Esos son los ingredientes principales del Código da Vinci, el multimillonario éxito de ventas escrito por Dan Brown que ha despertado una gran controversia. En la novela se ofrecen reinterpretaciones revolucionarias de obras de arte y arquitectónicas reales, con lo que el autor consigue difuminar la línea que separa la realidad de la ficción. Induce a pensar que las opiniones expresadas por Dan Brown sobre algunas obras de arte son realmente ciertas. Hoy analizaremos gran parte de esas obras creadas por Leonardo da Vinci, centrándonos especialmente en La Última Cena. ¿De verdad contiene esta obra maestra lo que dice el libro que contiene? Es indudable que hay pistas ocultas en las obras de Leonardo da Vinci. Pistas que nos ayudan a saber quién era, en qué creía y por qué continúa siendo una de las mentes más fascinantes que ha conocido el mundo. Leonardo nació en la Toscana, en un pueblo llamado Vinci, a las afueras de Florencia. Cuando nació Leonardo, Florencia era el centro del centro de Europa. En todos los sentidos. Era sin duda el centro artístico y también el centro cultural de Europa. Pero Leonardo da Vinci nace en unas circunstancias complicadas. Es hijo ilegítimo de Caterina, hija de un campesino empobrecido, y Serpiero, maduro y respetado notario perteneciente a una respetada familia. Los padres biológicos de Leonardo no se casan entre ellos, pero sí por separado, presumiblemente con gente de su propia clase. Caterina pronto tiene 5 hijos más con su marido. Leonardo crece con su padre, Serpiero, y con sus madrastras. Leonardo fue hijo único hasta los 25 años. Durante sus 2 primeros matrimonios, su padre no tuvo heredero, porque no sobrevivió ninguno de sus hijos. De haber sido hijo legítimo, Leonardo hubiera heredado tanto las tierras como la profesión de su padre. Pero como es ilegítimo, no recibirá nada. Como era hijo ilegítimo, no podía convertirse en notario. Por consiguiente, tuvieron que encauzarle hacia otra actividad. Obviamente saltaba a la vista que era un chico con mucho talento. Sabía dibujar muy bien. Sabía construir cosas. Es probable que fuera ambidiestro. Así que cuando vieron que le interesaba el arte, le animaron a que siguiera por ese camino, puesto que no había ninguna otra alternativa. Leonardo pronto se siente fascinado por la naturaleza. El agua, las plantas, los árboles, los animales, todo despierta su curiosidad. Años más tarde, Leonardo aseguraría que la naturaleza es la mejor maestra. Es más noble imitar las cosas de la naturaleza, que son de hecho imágenes reales, que imitar lo que se dice con palabras, porque las palabras son obra del hombre. La relación de Leonardo con la naturaleza que rodeaba a Vinci es importante porque tuvo una gran influencia primero en la evolución de su pensamiento y luego en la de su obra.
Siendo aún adolescente se traslada a Florencia con su padre, y allí se le presenta la oportunidad de pulir su talento al entrar de aprendiz en el taller del artista Andrea Verrocchio. Parece que su padre reconoció el talento del joven desde un principio y le hizo ingresar en el taller de Andrea Verrocchio, un lugar inmejorable para crecer como artista. El taller de Verrocchio es una verdadera universidad de arte. El joven Leonardo aprende a dibujar, a pintar, a trabajar el bronce, a crear muebles y a diseñar banderolas para los desfiles. Habilidades todas necesarias para convertirse en artista profesional. Lo que no es explicable es la chispa del genio. ¿Cómo sucedió? No creo que lo sepamos. Son las familias ricas y poderosas de Florencia las que encargan las obras de arte que produce el taller de Verrocchio, sobre todo la familia más importante de la ciudad, los Medici. Siempre desempeñaron un papel principal, encargando ellos mismos las propias obras o facilitando la creación de este ambiente de aprendizaje y orquestando los encargos de obras de arte en colaboración con sus amigos. Leonardo puede ver muchos proyectos excepcionales en el taller de Verrocchio. Una de las cosas más interesantes que hizo, o que al menos observó, fue la colocación de una bola dorada en la cúpula de la Catedral de Florencia. Tenía 5 metros de diámetro y fue un verdadero desafío tecnológico. La bola, 2 toneladas de cobre dorado. Verrocchio crea el mecanismo que la colocará en el sitio elegido, en lo más alto del Duomo. Este logro de la ingeniería causa un gran efecto en el joven Leonardo. Durante el resto de su vida le interesarán tanto los retos técnicos como los artísticos. Hicieron muchas cosas de esas para los Medici, y esas obras fueron importantes para Leonardo porque, además de conocer los rudimentos de muchas técnicas, le sirvieron para establecer contactos que le servirían para entrar al servicio de los Medici. Con 20 años, Leonardo completa su aprendizaje con Verrocchio y se registra en el Sindicato de Pintores de la ciudad. Un paso necesario para convertirse en artista profesional. En el taller de Verrocchio completa su primera obra importante. Le encargan pintar un ángel en la obra de Verrocchio, el Bautismo de Cristo, y es la contribución de Leonardo la que más destaca del cuadro. Por primera vez en la historia de la pintura, Leonardo representa una figura que se gira hacia el espectador. Eso fue una especie de revolución en la historia del arte, porque hasta ese momento todas las figuras, todas las personas se representaban frontalmente, de forma muy estática, arcaica y medieval. Y ese gesto introdujo el movimiento en las figuras. Llega Leonardo, pinta la cabeza del ángel en el Bautismo de Cristo y Verrocchio dice: «Oh Dios, aquí hay alguien que sabe pintar mejor que yo». Cuenta la leyenda que Verrocchio no quiso volver a tocar los pinceles, indignado porque un muchacho supiera más que él. Hay algo de verdad en eso. Lo que indudablemente es cierto es que Leonardo superó a su maestro muy joven. El antiguo campesino empieza a labrarse un nombre como pintor. Leonardo comienza a pensar en cómo utilizar su talento para conseguir el éxito, pero una acusación anónima no tarda en poner en riesgo su futuro. Leonardo da Vinci tiene ahora 24 años y ya ha pasado de ser considerado el hijo ilegítimo de un notario a convertirse en un artista legítimo. Es un prometedor artista florentino a la altura de Botticelli, Ghirlandaio y Rafael. Leonardo ya ha terminado varios cuadros notables, entre ellos la Anunciación y el retrato de Ginebra da Vinci. Ha aprendido mucho en el taller de Andrea Verrocchio. Sus ideas y su técnica están evolucionando, pero la competencia es feroz. Existió una gran competencia entre pintores en la Florencia de 1470 y 1480. Sin embargo, Leonardo cobró ventaja porque ya había tenido contactos con los Medici. Leonardo demostraría tener un talento especial para cultivar esos contactos, algo que le resultaría muy beneficioso a lo largo de su vida. También empieza a anotar por escrito su explosión de ideas en varios cuadernos. Leonardo escribía todas las ideas que se le ocurrían, todo lo que leía o escuchaba en las calles cuando estaba con sus amigos. A veces resulta bastante difícil saber si lo que escribe son ideas suyas o citas que está transcribiendo. En la actualidad, los legendarios cuadernos de Leonardo están reunidos en lo que se conoce como sus códices.
Al final de su vida habrá escrito 20 volúmenes, cada uno de ellos con cientos de páginas. Los cuadernos son fragmentarios y contradictorios. En ellos mezcla todo tipo de materiales sobre temas muy distintos unos de otros, a veces incluso en la misma página, y constituyen la antítesis total de los apuntes que toman los estudiantes aplicados en clase. Sencillamente no sentía la necesidad de ser un pensador sistemático. Tomó cientos de notas sobre arquitectura y sobre ciencias. Escribió sobre óptica y perspectiva. Escribió de botánica, de anatomía, de geología. Y también se interesó por la ingeniería y la fabricación de armas. Conocimientos que le resultaron de gran utilidad para conseguir encargos y alcanzar la posición que deseaba. Un detalle sorprendente de los cuadernos es la extraña letra de Leonardo. Casi todas las palabras están escritas al revés, de derecha a izquierda. ¿Es esta la forma que tiene Leonardo de encriptar sus notas, como asegura Dan Brown en su novela El Código da Vinci? Lo que está claro es que si eres zurdo como yo, la forma normal de escribir es de derecha a izquierda. Uno no empuja la pluma, la sostiene. Y es perfectamente posible que adoptara esa costumbre porque nunca tuvo un estricto profesor de primaria encima de él diciéndole cómo tenía que escribir. Si así fuera, sería un código muy pobre. Su escritura resulta bastante legible si utilizamos un espejo. Yo pienso que fue un hábito que adoptó porque le resultaba más fácil escribir así. Algunos de los estudios de sus cuadernos distan mucho de ser bellos. Leonardo es perfectamente consciente de que para conocer algo debes conocer su contraste. En otras palabras, para conocer lo bello debes conocer lo feo. Y viceversa. Los estudios grotescos son posiblemente una forma de examinar la variedad de posibilidades que nos ofrece el mundo biológico. Si el pintor desea ver bellezas arrebatadoras, él es el amo de su producción. Y si desea ver cosas monstruosas que podrían causar pavor, o que podrían ser cómicas, irrisibles o verdaderamente lastimosas, él es su señor y su Dios. Los cuadernos capturan una mente en perpetuo movimiento, pero aportan pocas pistas sobre su vida personal. Los cuadernos no son su diario. Por eso sabemos muy poco sobre relaciones personales, aparte de lo que podemos intuir gracias a otras pruebas periféricas. Uno de los asuntos que continúa en la oscuridad es la sexualidad de Leonardo. Lo que sí sabemos es que la policía secreta de Florencia detiene a Leonardo cuando éste tiene 24 años. Alguien le ha acusado anónimamente de practicar la sodomía con un joven de 17 años. Es imposible saber si la acusación era cierta o no, pero Leonardo se siente humillado y en peligro. El castigo por la sodomía oscila entre una simple multa y la pena capital. 2 meses después, Leonardo es juzgado, pero no se presenta ninguna prueba contra él, ni se presenta ningún testigo, y los cargos son retirados tan pronto como aparecieron. Pero Leonardo ha pasado verdadero miedo. Eso nos indica que desde muy temprano se creyó que Leonardo era homosexual. Es muy posible que mantuviera algún tipo de relación con hombres. Pero es probable que en el contexto de un taller artístico del siglo XV, eso fuera algo no tan infrecuente. Sin embargo, parece que en sus escritos, Leonardo desdeña el sexo en general. El acto de la cópula y los órganos que intervienen en él son tan feos que si no fuera por las caras y los adornos de los actores y los impulsos que les mueven, la raza humana desaparecería. A medida que fue madurando, se desinteresó por completo del sexo. Estaba totalmente concentrado en su misión como artista y científico. Estaba por encima del sexo. Leonardo abre su propio estudio en Florencia en cuanto retiran la acusación. Pero la violencia no tarda en adueñarse de la gran ciudad renacentista. Un sangriento golpe de estado planeado por el Papa y un colaborador amenaza con derribar a los Medici. Cuando el golpe fracasa, el Papa ordena al ejército de Nápoles tomar Florencia por las armas. Como para el resto de florentinos, la guerra es ahora una prioridad para Leonardo. Y empieza a diseñar escaleras y otros artefactos para defender y escalar las murallas de la ciudad. Leonardo empieza a trabajar en un nuevo campo, la ingeniería militar.
algo que le fascinará durante toda la vida. Justo cuando parece que toda esperanza está perdida, la diplomacia de los Medici funciona. Florencia está salvada. Leonardo vuelve a tomar los pinceles y en 1480 empieza a pintar San Jerónimo. En el cuadro captura al angustiado santo golpeándose el pecho con una piedra en el desierto. En la actualidad este cuadro está colgado en el Vaticano inacabado, como muchas otras de sus pinturas. Y sin embargo la precisión de Leonardo a la hora de dibujar la anatomía humana hace que el dolor de San Jerónimo cobre vida ante nuestros ojos. Leonardo tiene casi 30 años cuando Lorenzo de Medici envía a los mejores pintores de Florencia al Vaticano para decorar la nueva Capilla Sistina. Esta colaboración forma parte de la nueva tregua firmada por los Medici y el Papa. Fueron elegidos muchos importantes pintores florentinos, pero no Leonardo. Es posible que se sintiera frustrado y que pensara que su talento no era reconocido. Pero Leonardo recibe un pequeño encargo que le mantiene ocupado. Un monasterio de las afueras de Florencia le contrata para pintar un retablo. El tema, la adoración de los magos. Leonardo tuvo que estar desesperado para firmar el contrato de este proyecto. Además de tener que pagarse él mismo los materiales, el contrato establecía que si no lo terminaba antes de 30 meses no le pagarían absolutamente nada. La composición de la obra es tremendamente ambiciosa, pero Leonardo supera todas las dificultades y el resultado final es impresionante. Es una revolución artística. Uno percibe que Leonardo está inventando un nuevo arte. Es probable que fuera demasiado nuevo incluso para él. Y que por eso... Funeral, algo que no es necesariamente atípico. Lo curioso es que Leonardo ordenó la celebración de muchas misas en su honor. 3 misas grandes y 30 misas pequeñas en 4 iglesias distintas. Y dejó dicho que fueran el diácono y el subdiácono quienes llevaran su cuerpo a la tumba. Tras la muerte de Leonardo, las pinturas y cuadernos que obraban en su poder, incluida la Mona Lisa, pasaron a manos de sus ayudantes. Con el transcurso de los siglos acabarían engrosando distintas colecciones de arte de todo el mundo. No es imposible que en alguna parte haya bocetos, dibujos o incluso pinturas originales de Leonardo. Es muy probable que pueda existir algún oculto tesoro en algún lugar. Casi 500 años después de su muerte, Bill Gates compró por más de $30 millones uno de los 20 cuadernos de Leonardo que se conservan, el Códice Lester. Desde entonces ha sido expuesto públicamente en muchas ciudades del mundo. En 2006, un nuevo estudio sobre los cuadernos y dibujos de Leonardo arrojó nuevas y sorprendentes pistas forenses sobre el maestro del Renacimiento. Parece ser que Leonardo dejó huellas dactilares tanto completas como parciales en la pintura y la tinta de varias de sus obras. El análisis de esas huellas podría algún día proporcionarnos más detalles sobre la identidad étnica de la madre de Leonardo y sobre el propio Leonardo. ¿Por qué Leonardo y su obra continúan fascinándonos? Desde el Código da Vinci a su escritura inversa, pasando por sus disecciones y sus pinturas misteriosas, Leonardo ha experimentado un cambio tremendo. Por eso, cuando el rey de Francia, gran admirador y coleccionista de la obra de Leonardo, le invita a él y a sus 2 ayudantes a viajar a su corte, Leonardo no deja pasar la oportunidad. El rey está encantado de tener a una mente tan brillante bajo su techo. Era frecuente que el rey llamara a su puerta a cualquier hora del día o de la noche para preguntarle algo. Y Leonardo estaba encantado porque, de hecho, aquel era el sueño de su vida. Lo triste es que para entonces, Leonardo era ya demasiado viejo como para crear algo. Poco después de llegar a Francia, Leonardo sufre un ataque de apoplejía que le paraliza el brazo derecho y le deja la mano izquierda temblorosa. Sin embargo, gracias a la generosidad del rey, Leonardo tiene pocas obligaciones. Salai, el aprendiz que le acompaña desde los 10 años, y Melzi, un estudiante más joven y leal acompañante, permanecen a su lado hasta el final. Pocos días después de cumplir 67 años, Leonardo llama a un notario para hacer testamento. Y según la leyenda, aunque nunca había sido especialmente religioso, Leonardo vuelve sus ojos hacia Dios. Es imposible saber si abrió su corazón a la religión en su lecho de muerte. No sabemos si es cierto que se interesó súbitamente por el catolicismo y que, como se dice, confesó sus pecados. Se ha dicho que Leonardo murió en brazos del rey Francisco I. Sea eso cierto o no,
Está claro que los franceses le adoraban. Igual que un día bien empleado procura un sueño feliz, una vida bien empleada procura una muerte feliz. En su testamento, Leonardo planea su propio... Le lleva de nuevo a Milán. Después de más de 20 años le piden que vuelva para terminar La Virgen de las Rocas y supervisar la realización de una copia. ¿Cuál es el original y cuál es la copia? La versión del Louvre es la primera y se ajusta más al último estilo florentino de Leonardo. Probablemente el cuadro que termina colgado en Milán es la copia. Se pintó alrededor del año 1508 y está expuesto en la National Gallery de Londres. A pesar de su reputación como pintor, a medida que Leonardo envejece, su verdadero legado son sus cuadernos, toda una vida de exploración científica y artística, capturada en miles de hojas de frágil papel. Entre esas páginas se encuentra esta imagen, que se cree que es un autorretrato de un Leonardo ya anciano. Leonardo ha superado ampliamente los 60 años y está cansado.